tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de Hablando de Finanzas. Estoy aquí como siempre junto a mi hermano Manuel Maneiro y hoy les vamos a estar hablando un tema bastante interesante que nos han estado pidiendo muchísimas personas cercanas a nosotros. Es el tema de la inversión inmobiliaria. ¿Ok? Vamos a dar una introducción, es un tema que vamos a ir desarrollando, no es la primera vez que nos van a escuchar hablar de inmuebles y bueno, Manuel les va a hablar un poquito de nuestra agenda en este video. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Como dice Carlos, hoy vamos a tener un tema súper interesante. Yo les voy a hablar un poquito de la agenda que vamos a tener el día de hoy. Vamos a hablar de los fundamentos de la inversión inmobiliaria. Vamos a tocar temas de el tipo de la inversión, qué tipo de inversión es la inversión inmobiliaria. Vamos a hablar del déficit inmobiliario, el aumento de la población, la escasez de espacio, conceptos básicos de la inversión. También vamos a hablar de las ventajas y desventajas de invertir en el rubro inmobiliario, en el real estate. Vamos a ver algunos conceptos básicos allí. Vamos a hablar de la plusvalía, de lo que es el flujo de caja. Vamos a hablar de los beneficios que puede tener la inversión inmobiliaria en temas fiscales, por ejemplo, y tributarios. Y también vamos a hablar de algunos riesgos que trae la inversión inmobiliaria al momento del arriendo, ¿no? Que es lo que hace que esto sea rentable. Y por último, vamos a hablar de las estrategias para invertir en el real estate y vamos a hablar de un mito, ¿no? Uno de los mitos más grandes que hemos estado conversando con algunas personas de nuestra audiencia que nos han estado preguntando sobre la inversión inmobiliaria es el mito de la casa propia, ¿no? Si invierto primero en mi casa propia y después hago la inversión, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de eso. El primer punto del que queremos hablar hoy es, mucha gente nos ha estado preguntando, ¿es bueno invertir en bienes raíces? ¿Es seguro? A pesar de que hay crisis hoy en día, ¿es bueno invertir en propiedades? Y la respuesta nuestra siempre es sí. Bueno, ustedes ya lo saben, los que nos siguen y los que no, pues yo tengo una empresa de administración de propiedades y obviamente ese es el rubro que más conocemos y al que más nos dedicamos. Entonces, sí, efectivamente sigue siendo una buena estrategia de inversión el rubro inmobiliario. Pero ¿por qué decimos esto? Esto no es porque nos tinca, esto no es porque tenemos la empresa y queremos venderla. No, no, no. Esto tiene sus argumentos y los tenemos ahí en pantalla. Uno es que sigue siendo una inversión estable. Los inmuebles, si ustedes se ponen a leer data de todos los países, muy rara vez pierden su valor. ¿Ok? Tienen que ser crisis muy grandes y muy profundas, como por ejemplo la de Venezuela, que tiene mucho tiempo, que es muy prolongada y que es muy profunda para que un bien raíz pierda su valor. Y casi siempre se revalorizan, ¿ok? Normalmente en una economía saludable o estable, los bienes raíces, es decir, los inmuebles, tienden a aumentar su valor en el tiempo, ¿ok? Un paréntesis ahí, Manuel, también tenemos que dejar un poquito al lado burbujas como las del 2008, ¿ok? En donde el mercado inmobiliario en Estados Unidos se fue a pique por un tema de una toxicidad que había dentro del sistema económico, cosa en la que podemos Sí. después Claro, entrar con pero mayor por eso detalle. digo que pocas veces Pocas pierden su veces, claro, valor, es ¿ok? muy Son poco, sí. momentos muy específicos. Ujú. Otro punto importante es el déficit. Hay un déficit inmobiliario. Si ustedes revisan los datos de toda Latinoamérica, sobre todo en Latinoamérica, en Estados Unidos, en algunos estados, no en todos, hay un déficit inmobiliario. Es decir, en la mayoría de los países hay una necesidad mayor de vivienda que las que hay disponibles. Entonces, ni el Estado ni la empresa privada son capaces de producir la cantidad de viviendas que son necesarias y que están siendo necesitadas por la población, ¿no? Las poblaciones están en aumento y no se produce a la velocidad necesaria. Entonces, esto es un factor importante. Lo que desencadena o lo que nos lleva al siguiente punto, que es el aumento poblacional. La expansión poblacional significa que en estos países, en la mayoría de estos países, bueno, y en todo el mundo, la población está creciendo. Hay un aumento de número de personas que viven en un espacio determinado. Eso significa que cada vez más gente va a necesitar más lugares donde vivir.
¿Ok? Esto hace que la necesidad de propiedades siempre vaya en aumento. A medida que el flujo poblacional y el incremento de la población sea más grande, pues mayor necesidad de inmuebles va a haber. Y esto repercute en que en las ciudades muy grandes, como por ejemplo Santiago, que es una ciudad enorme, o la ciudad de Caracas en Venezuela, o la ciudad de Buenos Aires en Argentina, Lima en Perú, se van quedando cada vez con menos espacio, porque las densidades poblacionales van aumentando muy rápido. Y las ciudades tienen en algunos lugares, pues, un límite, no pueden crecer a más de un lugar porque tienen barreras naturales, barreras ecológicas, barreras físicas también. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay poco espacio? Cuando hay una escasez de espacio, lo que ocurre es que los terrenos que quedan disponibles para tú poder construir, pues también son escasos y eso significa que si hay una gran demanda, el terreno va a subir de precio. Al subir de precio, el terreno pues también va a repercutir en el costo final de las propiedades, ¿no? Y por último, el costo de la construcción. Normalmente en los países latinoamericanos hay una inflación creciente. En algunos países está controlada, es de 1 o 2 dígitos, en otros países es mucho más elevada. Pero al haber inflación, pues los costos de recursos humanos y los costos de los materiales y el costo del terreno siguen aumentando, por ende el costo de la producción de la propiedad pues va a aumentar. Entonces todos estos factores que yo les acabo de mencionar implican en el aumento del precio constante de una propiedad. Entonces, si usted compra una propiedad hoy, lo más probable y lo más seguro es que en el tiempo, debido a todos estos factores que yo les acabo de mencionar, esa propiedad aumente su valor. En algunos casos, ese valor va a ser tan grande que te va a generar un retorno muy interesante de dinero. Y en otras oportunidades, donde hay crisis o la inflación es muy alta, puede ser que no te genere un gran dividendo, un gran ingreso, pero por lo menos tu dinero invertido no va a perder valor. Es decir, no vas a perder tu capacidad de compra en el tiempo. ¿Ok? Perfecto. Importantísimo esos temas a la hora de ver cuáles son las ventajas de la inversión inmobiliaria. Hay unos conceptos que son súper importantes tenerlos claros al momento de pensar en una inversión, ¿ok? No solamente de inmuebles, pero sobre todo en este caso, y es la plusvalía, que significa el incremento de valor. No es nada más que el beneficio que uno obtiene como resultado de una diferencia de valor de compra y de venta. Compré barato, vendí caro. Ese diferencial es mi plusvalía. Si yo compré un departamento en $50,000 y a los 4 años yo lo vendí en $70,000, yo tuve una plusvalía de $20,000, ¿ok? Los otros conceptos importantes a tener en mente es el ROI y la TIR, ¿ok? El ROI es el retorno de la inversión y la TIR es la tasa interna de retorno. Esto nos ayuda a nosotros a saber cuánto realmente nos está devolviendo esta inversión a lo largo del tiempo. En el caso de el ROI, que es el retorno de la inversión, si yo vendí la casa en $70,000 y yo puse para estos 50,000 que me costó 10,000 de inicial, al fin y al cabo yo estoy teniendo $4,000 de diferencia. Si hacemos el cálculo, yo estoy obteniendo al final $14,000, por lo tanto, esos 4,000 sobre mis 10,000 es el retorno de la inversión a lo largo de esos 4 años. La TIR es eso llevado a porcentaje, es decir, un 40% sobre mi inversión que si yo quiero lo puedo anualizar y ver que obtuve en esos 4 años $1,000 cada uno de esos años. ¿Ok? Esos son conceptos claves que uno tiene que tener y obviamente sacar las cuentas al momento de evaluar una inversión. Así es. Buenísimo. Importante allí que esos $1,000 anuales que dijo Carlos representarían el 10% anualizado de esa inversión, ¿no? Para que lo tengan ahí en el registro. Otra cosa que queremos hablarles es de las ventajas y las desventajas. Mucha gente nos pregunta
con mucha frecuencia, pero ¿realmente será bueno invertir en propiedades? Bueno, lo primero que tienes que hacer es poner en una balanza, ¿no? Tienes que ver cuáles son las ventajas que tú le puedes encontrar a invertir en propiedades y cuáles son las desventajas. Aquí lo igualamos a 4 y a 4, pero a medida que se lo vaya explicando, ustedes se van a ir dando cuenta de que realmente no son 4 y 4, ¿no? Son 4 positivas y son 1,5 negativas. Y ya van a ver por qué. En el caso de las ventajas, ya hablamos de la plusvalía, qué bueno que Carlos lo explicó con antelación, porque viendo todos los factores que influyen en los precios de las propiedades en el tiempo, pues obviamente el término de la plusvalía y con todos estos factores va a ir increciendo, es decir, va a ir aumentando en el tiempo. Y esa es una de las ventajas de invertir en propiedades. Todos estos factores que ya mencionamos empujan a que una propiedad valga más en el tiempo, aumente su valor en el tiempo. Y eso es una ventaja. No todos los activos en los que tú puedes invertir tienes tanta certeza de que va a aumentar su valor en el tiempo. Por otro lado está el flujo de caja. ¿En qué momento se genera el flujo de caja en una inversión inmobiliaria? Bueno, cuando tú compras una propiedad, para que esta sea una inversión, tienes que arrendarla. Y cuando el dividendo, es decir, la cuota que tú le pagas mensualmente al banco, es menor que el valor del arriendo que tú estás percibiendo, entonces ese diferencial te está generando un flujo de caja. Es decir, esa propiedad te está poniendo plata en el bolsillo todos los meses. ¿Ok? Y eso es una ventaja que muy pocos activos tienen al momento de invertir. O sea, si tú compras una acción, tú no ganas plata hasta que la vendes, a menos de que tengas un tipo de acción donde una empresa reparta dividendos y tú ganes. Pero es muy escaso o tienes que tener una participación muy grande para que tú optes a obtener dividendos de esa empresa. Entonces, la inversión inmobiliaria también puede generar flujo de caja. Otra de las ventajas es la seguridad a largo plazo. Cuando tú empiezas a invertir en propiedades regularmente o tienes un plan estratégico de inversión en bienes raíces, tú vas a ver que esto te va a dar seguridad a largo plazo. ¿Por qué? Porque tú vas a empezar a incrementar tu patrimonio, es decir, el valor de tu cartera, de tu dinero, va a estar constantemente en aumento en el tiempo. Y en el peor de los casos de que haya un descalabro económico en el país, tú no vas a perder tu capacidad de compra. Tu dinero se va a mantener, porque las propiedades es prácticamente lo último que empieza a perder valor. La mayoría de los países tasan las propiedades en dólares. Aquí en Chile, por ejemplo, las propiedades se tasan en UEFs, que son unidades de fomento, que es algo que inventó el gobierno precisamente para evitar que las variaciones económicas dentro del país afecten demasiado el rubro inmobiliario, lo que significa que te da más estabilidad todavía. ¿Ok? Y por otro lado, pues también vas a generar a largo plazo un mayor flujo de caja una vez que este dividendo, el crédito hipotecario, perdón, esté ya pagado, pues tu retorno de inversión va a ser mucho más elevado, ¿no? Y por último, en las ventajas tenemos que en la mayoría de los países, tanto americanos como, por ejemplo, Estados Unidos y Latinoamérica, también en algunos de Europa que he leído, hay muchos beneficios fiscales al invertir en bienes raíces. ¿Por qué? Porque al Estado le interesa. ¿Se acuerdan que les mencioné que había un déficit inmobiliario, verdad? Es decir, hay más necesidades de casas que las que se producen y el Estado no puede solo y la empresa privada tampoco. Entonces, un estímulo para que los privados empiecen a poner plata y a mover la economía a través del rubro inmobiliario es generar estímulos fiscales, es decir, descuentos en los impuestos para que a ti se te haga atractivo. Aquí, por ejemplo, en Chile, las dos primeras unidades que tú compres, que tengan ciertas características, y que tú arriendes, esos arriendos no van a pagar impuestos tu, eh, como tu ingreso global complementario, ¿no? Es decir, tu ingreso bruto general no va a verse afectado por este ingreso. Es decir, tú al final, cuando vayas a pagar tu impuesto sobre la renta, vas a tener el descuento de estos arriendos. O sea, no te los van a tomar en cuenta. Es un ingreso líquido, libre de polvo y paja, como dicen, como decimos Exactamente, es un ingreso Venezuela. líquido que no va a ir a pagar impuestos.
Y luego también tienes otros beneficios fiscales cuando ya tienes más de 2 propiedades, tienes algunos descuentos al momento de vender estas propiedades, siempre que no seas alguien habitual, es decir, que no te dediques al negocio per se de compra y venta de inmuebles, porque ya en ese caso tendrías que tener una empresa y ahí podemos hablar después de estas cosas. Pero lo que sí hace el Estado es buscar la manera de incentivar a el privado, a la persona común o a la empresa privada, a que invierta en este tipo de activos porque mueve muchísimo la economía hacia el lado positivo, ¿no? Dicho todo esto, vamos a hablar de algunas desventajas, que son pocas. Aquí están en cuatro ítems, pero ya van a ver por qué yo digo que son pocas. Una de las desventajas que yo veo de la inversión inmobiliaria es que es a largo plazo. Es decir, tú vas a poner plata que tú sabes que no vas a ir a tocar más por mucho rato. Y eso, alguna gente puede decir, bueno, pero eso no es una desventaja, es que tienes plata ahí que se está acumulando y que está aumentando de valor. Sí, pero cuando hablamos de inversión, la movilidad de la plata y la velocidad del dinero es sumamente importante también para generar riqueza. Entonces tiene su trade-off ahí, ¿no? Tú tienes ahí que ver qué pesa más. La segunda desventaja que yo tengo acá, que es la liquidez del mercado. Ese dinero que inviertes tiene poca liquidez. Es decir, si tú tienes una emergencia, tú no vas a poder ir a buscar ese dinero y de tomarlo porque la única manera de hacerlo es que vendas la propiedad. Y una propiedad tiene su tiempo para venderse, ¿ok? Claro. Entonces, no es un dinero que tú vas a obtener inmediatamente. Vas a tardar unos meses en obtener ese dinero si es que en algún momento lo llegas a necesitar. Esa para mí sí sería realmente una desventaja, ¿no? La poca rapidez con la que tú puedes obtener el dinero de vuelta a tu mano. Después, otra desventaja, como ya les había dicho, para que la inversión inmobiliaria se llame inversión, tú al adquirir la propiedad tienes que arrendarla. Entonces, el riesgo se genera al momento de arrendarla, porque en esa propiedad, al tú meter un arrendatario, pues te puede dejar de pagar el arriendo en algún minuto, no te paga la renta, se convierte en un Don Ramón y tú te tienes que convertir en un señor barriga cobrándole la renta todos los meses. Este arrendatario puede maltratar la propiedad, puede dañarla, puede no hacer las reparaciones y los mantenimientos que hay que tener al día. Entonces, ahí hay un pequeño riesgo que uno se puede preparar para mitigarlo. Por ejemplo, teniendo una administración como la de mi empresa, por ejemplo, ahí sí hago la cuña. Claro, ahí sí hago la cuña. Teniendo una administración como la de Capitalizarme Rent, tú vas a disminuir estos riesgos porque hay una empresa detrás que está velando porque ese arrendatario pague, primero porque sea un buen arrendatario, después porque pague un buen arriendo, después porque esté al día con los servicios, con la luz, con el agua, etcétera, etcétera, y hace una cantidad de cosas que el inversionista normalmente no tiene el tiempo de hacer para velar porque esa propiedad esté en buen estado y se esté generando el ingreso que se tiene que generar. Entonces, tampoco lo veo como un gran riesgo porque hay formas de mitigarlo. Existen también los seguros de arriendo, existen empresas de cobranza que en el caso de que no te paguen, pues te pueden generar la cobranza. O sea, hay una cantidad de cosas y de herramientas que tú puedes utilizar para mitigar este riesgo y llevarlo a la mínima expresión. Y por último está el riesgo de default, que es el riesgo de que tú no te hayas preparado bien, no hayas armado bien tu esquema y puede darse el caso de que tú no puedas cubrir el valor del hipotecario, o sea, tu dividendo, tu cuota del banco y tú puedas perder la propiedad, ¿no? Que el banco ejerza la hipoteca y te quite el departamento o la casa o lo que sea que compraste porque no lo pudiste pagar. Pero este riesgo tampoco es un riesgo porque si tú lo hiciste bien, si tú te preparaste, si tú hiciste una buena elección, si tú tienes los conocimientos, el riesgo de default realmente es mínimo. Porque si tú arriendas la propiedad, escogiste un buen arrendatario, haces tu pote y vas todos los meses del cash flow que te genera guardando algo allí para este tipo de eventualidades, pues también vas a tener este riesgo realmente acotado. Entonces, como pueden ver, yo creo que hay muchas más ventajas que desventajas al momento de invertir en el rubro inmobiliario. Pero no los queremos dejar solo con esto. Carlos tiene preparado aquí un ejercicio numérico para que ustedes entiendan si es que ya no les ha quedado claro, que esperamos que sí, pero igual para reforzar cuáles son cómo se movería el dinero en el caso de una inversión inmobiliaria. Sí, mira, la mejor forma de ver esto es en términos
numéricos, como dices tú. Voy a empezar con el ejemplo y después voy a comentar un poco de las experiencias que he visto a mi alrededor y algo que es el mito de la compra para vivir y la compra para la arriendo. Sí, voy a comenzar por la compra para vivir. Yo tengo un salario de $1,000. Voy a pagar de dividendo, es decir, la cuota que le pago al banco por la deuda, ¿no? Por el préstamo hipotecario, es de $200. Al final, a mí me quedan $800 libres a mi Para tus disposición para el gastos. resto, para mis gastos, ¿no? Entonces, yo estoy perdiendo ahí, mejor dicho, no perdiendo, pero yo estoy destinando $200 a pagar la deuda de mi casa, en donde estoy viviendo. ¿Ok? Yo digo, bueno, ok, en vez de pagarlo a otra persona, lo pago para mi casa. Eso es parte del pensamiento, del set de pensamiento de las personas que hacen este tipo de inversión. Este tipo de compra, ¿no? No es para invertir, sino para su casa. Por otro lado, tenemos la compra para arrendar, que es la compra de inversión. Tengo un salario de $1,000, tengo que pagarle al banco 200 por el dividendo del préstamo, me están quedando 800. Yo tengo que pagar aparte el arriendo propio, eso es donde yo estoy viviendo, porque ese departamento está allá, lo compré para invertir, yo tengo que pagar mis gastos. Dentro de mis gastos está el arriendo donde estoy viviendo, $200. Me están quedando 600. Pero yo voy a obtener un ingreso por el arriendo del departamento que estoy invirtiendo. Como dijo Manuel, es una inversión y para que se llame inversión, tiene que haber un arrendatario ahí pagándome algo. Por lo tanto, si yo arriendo ese departamento en $250, por ejemplo, yo voy a tener al final del mes 850, porque de esos 250, 200 se compensan con el dividendo que le tengo que pagar al banco y me están sobrando, hay un flujo de caja positivo de $50. ¿Qué pasa? Que el banco ve esta inversión como algo positivo cuando va a ver tus balances, cuando va a ver tu flujo de caja y tu patrimonio, y ve lo otro, de eso Manuel les puede hablar mucho más todavía, ve lo otro, la compra de una vivienda propia, lo ve quizás no como algo negativo, pero lo ve un poco como un poco más de riesgo, porque yo dependo de mi salario para pagar el dividendo. Si algo pasa, puedo dejar de pagar. ¿Ok? Entonces el banco ya está ahí como, bueno, y si te pasa algo, ¿qué va a pasar con tu casa? Te la voy a tener que quitar, me voy a tener que quedar yo con esa casa y después rematarla, por lo tanto te veo con un poco más de riesgo y quizás no te quiera prestar más dinero, porque tú no estás teniendo ningún otro flujo extra. En cambio, el arriendo, ¿ok? Para la inversión para arrendar, yo veo que, bueno, está pagando su dividendo en donde está viviendo, es verdad, pero aparte tiene una inversión extra que le genera un flujo de caja positivo, ¿ok? Le está quedando un poquito más de dinero al final del mes de lo que debería quedarle, y en dado caso de que a esa inversión le suceda algo, se le vaya el arriendo, tengo un don Ramón, como dijo Manuel, pasa algo y la persona no puede pagar el crédito, simplemente se liquida ese departamento, ¿ok? Lo liquida el banco, lo liquida la persona, sale de eso y listo, no pasó nada, la persona no es tan riesgosa y como hay algo ahí generando dinero, yo banco, veo a la persona y digo, bueno, yo le puedo quizás más adelante, después de cierto tiempo y cumpliéndose ciertas condiciones, yo le puedo prestar algo más de dinero para comprar otro departamento. ¿Okay? Claro. Entonces, son dos formas de ver este asunto y no sé si tienes algún comentario, Manuel, Sí, pero a mí me sí, gustaría de todas hablar de algo maneras. que me dice la gente Sí, porque es importante. sí, sí, lo hemos estado viviendo sobre todo ahora que ya tenemos cierto tiempo estando aquí y bueno, que tenemos amigos que ya tienen cierto tiempo aquí y que de repente han acumulado algo de ahorro, etcétera, etcétera, y están pensando en cambiar ese arriendo por el dividendo, ¿no? Y efectivamente, lo que yo siempre les digo es que tú tienes que pensar como si tú fueses el banco. Si tú tienes a Juanito que gana $1,000, pero se gasta $1,000 al mes, y tienes a Carlito que gana $1,000, pero que se gasta solo 800 al mes, ¿a quién tú le prestarías plata? ¿A Juanito o a Carlito? Y le prestas plata a Carlito porque todavía Carlos tiene posibilidad para pagarte. En cambio, Juanito no, porque ya Juanito gasta 1,000, se gana 1,000 y gasta 1,000. Claro. Bueno, lo mismo pasa en este ejemplo.
Los bancos normalmente estipulan que tú puedes tomar un crédito, eh, o sea, que tú puedes tomar un crédito que equivalga al pago mensual a un 30% de tu ingreso. Entonces, es decir, si tú ganas $1,000, tú te puedes endeudar tanto como sea posible hasta llegar a un dividendo o a una cuota mensual de $300. Entonces el banco te va a decir, ah, bueno, yo te voy a prestar $50,000 a 25 años porque el dividendo te va a quedar en 280. Ah, bueno, perfecto. Como esos 280 están dentro de los 300, yo te lo voy a prestar porque no me genera ningún riesgo extra. Pero ¿qué pasa con el ejemplo que Carlos dio? Que cuando tú te compras tu casa propia, ya tú te hipotecaste y los créditos hipotecarios son a 20, 25 y 30 años. Entonces tú ya copaste tu límite de crédito. Porque ¿qué pasa cuando tú compras una propiedad para vivir? No escatimas. A ti lo que no te importa cuánto cuesta, a ti lo que te importa es a dónde está, la ubicación, la comodidad, que es linda, que a tu esposa le encantó, que ahí ves a los Mm, niños y todo el tema. Y normalmente la gente cuando compra su vivienda para vivir, copa su límite de crédito. Es decir, si yo puedo pagar hasta 400, voy a buscar la propiedad que me dé 400, posiblemente 401, para sacarle el máximo provecho al crédito del banco. El problema está en que cuando tú ya tienes 5 años viviendo ahí y de repente te empezaste a generar un poquitito más de ingreso, no sé, te subieron el sueldo, qué sé yo, te acomodaste de mejor posición y tú vas a pedir un crédito al banco de nuevo para invertir, el banco le va a decir, pero es que usted está copado. No, pero es que me aumentaron el sueldo. Bueno, sí, le aumentaron el sueldo a $2,000. Es decir, usted ahora solo tiene 250 de capacidad de crédito. Porque, ¿qué pasa? La deuda que tú tienes, te la pechan. Entonces tú para el banco eres un inversionista de alto riesgo. ¿Por qué? Porque ya tienes deuda. ¿Y qué pasa si te votan? Bueno, que no solo le vas a dejar de pagar los mm. 200 anteriores, sino que le vas a dejar de pagar los 200 nuevos, ¿no? No, perdón, los 300 anteriores, los 200 nuevos. Pero a diferencia de la renta, de cuando tú compras una propiedad para invertir, tú tienes un contrato de arriendo y tienes todos los ingresos mensuales en tu cuenta que demuestran que tú tienes ese ingreso extra. La mayoría de los bancos te va a pedir que tú le demuestres que tú tienes ese ingreso, que esa propiedad no es un gasto para ti, sino que es realmente una inversión. Y cuando tú le haces eso al banco, tú le demuestras eso al banco, el banco te cambia la etiqueta y Claro. ya te saca del usuario normal y te mete en la casilla de los inversionistas. Y eso significa que, o en líneas generales, el banco, como hay un tercero que te está pagando este arriendo, que no tiene nada que ver contigo, y tú no tienes que sacar plata de tu bolsillo todos los meses para pagar el dividendo, el banco dice, ah, bueno, tú ganas 1,000, pero debes aquel crédito hipotecario que son 200, que te los paga un arrendatario, pero ¿qué pasa si el arrendatario te deja de pagar? Tú vas a tener que pagar los 200. Bueno, pero el arrendatario no te va a dejar de pagar los 12 meses. A lo mejor te deja de pagar uno, a lo mejor no te deja de pagar ninguno. Entonces el banco lo que hace es que dice, bueno, si tú me debías antes pagar 200, yo voy a asumir que tú siempre me vas a tener que pagar 50 y te libera los otros 250 de cupo. Normalmente los bancos te pechan un 30% de la deuda anterior. Es decir, si tú le debías $100,000 al banco, bueno, ahora él, como tú le estás demostrando el arriendo, te va a decir como si tú estuvieses debiendo solo 30 y te va a liberar los otros 70. Es importantísimo como apalancamiento para poder comprar Claro, otro entonces, ¿qué departamento. pasa? Que tú entonces con esa liberación de ese 70%, tú puedes, y un dinero ahorrado, tú puedes comprar una segunda propiedad. Y al año tú le vuelves a demostrar al banco que esa segunda propiedad también está arrendada y el banco te vuelve a liberar el 70% de esa propiedad. Y si tú haces esto, a la medida que vas aumentando tu ingreso, pues el banco te va subiendo de categoría y te va bajando el riesgo dentro del banco. Y si tú nunca te atrasas en un dividendo, si tú nunca te pelas una cuota, el banco te va a ir disminuyendo cada vez más el nivel de riesgo que tú representas para el banco. Y si tú además tienes tarjetas de crédito, líneas de crédito y tienes muy buen comportamiento, el banco te va a adorar. Y lo que Claro. tú le pidas te lo va a dar. Y va a llegar un momento en donde ni siquiera te va a pechar los créditos que ya tú tienes. Y va a decir, no, don Manuel, ¿cuánto quiere?
véngase. Juanito, también, Mm. véngase para acá. Ahora, Quizás en hay algún un momento lo tema, llamen y le digan, oye, ¿quién los está asesorando a ustedes? ahí le mandan el link de Claro, Hablando de hablando Finanzas. de finanzas. Mire, hay un tema importante que es un tema ya un poco más hacia la psicología de esto. Y es que la gente me ha dicho, no, Carlos, lo que pasa, cuando yo le hablo de esto, me dicen, no, Carlos, lo que pasa es que yo estoy pensando, yo estoy con un tema de pensando en familia, yo estoy pensando en futuro. Yo no estoy pensando en inversión, porque, Carlos, no todo en la vida es dinero. Yo compré esta casa para mí porque yo estoy pensando en mi familia, en mis niños, entonces después vendrán las inversiones. Pero ya va, un momentito, un momentito, un momentito. Si yo estoy pensando en inversiones para tener un buen flujo de dinero, para tener a largo plazo una estabilidad, yo también, eso no tiene por qué ir separado de la familia, eso más bien muy cerca de la familia, porque se supone que uno proyecta las inversiones no nada más por el tema del dinero, porque yo quiero tener más dinero, a menos que sea Rico McPato, pues, el tío del Pato Donald, que lo que le gusta es bañarse en unas monedas, pero no es así. Nosotros o la gente consciente normalmente lo que piensa es, yo quiero tener estabilidad más adelante, quiero darle a mis hijos lo mejor posible. Entonces, yo más bien me apertrecho ahora y refuerzo mis bases invirtiendo, comprando para invertir, y me sacrifico unos años pagándole un arriendo, quizás en un sitio un poquito más reducido, no estoy tan cómodo porque no me gusta la pared de la casa, pero yo me puedo aguantar un tiempito más ahí para poder tener después una estabilidad, tener un mayor patrimonio y más adelante darme el gusto de la casa que a mí me dé la gana. Pero si yo empiezo al revés, por más que tú estés pensando en familia y digas, no, que la inversión, el dinero, ahí está el tema que nosotros hablamos hace mucho tiempo, que no, que el dinero es cochino, que el dinero es malo. No, señor. Si yo pienso al revés y me meto en esa deuda, como dice Manuel, yo voy a ser menos atractivo para los bancos, voy a tener una deuda que me pesa, cambiarme de eso va a ser más complicado, salirme de ahí. Hay gente que de repente hace una mezcla intermedia de estrategia Sí. de que, bueno, pago mi departamento, me mudo para allá, lo uso un tiempito y después me muevo a otro sitio, arriendo donde estaba viviendo y me mudo arrendado a otro sitio. Dependiendo de cómo esté tu situación financiera, pudiese funcionar. Sí, Pero el tema, ojalá... el tema, Carlos, disculpa que te interrumpa, es que la mayoría de las veces esto no pasa porque la gente prela sobre su calidad de vida. Es decir, Claro. yo estoy ganando bien hoy, me parto el lomo hoy, yo quiero vivir bien hoy. Yo no quiero vivir bien pasado mañana. El tema es que cuando tú piensas en el hoy solamente, sí, hay muchos gurús que te dicen, no, vive el hoy, etcétera, etcétera, pero lamentablemente, cuando tú tomas malas decisiones hoy, pues vives mal en el futuro. Eh, y siempre hay que pensar en el que hay un futuro, porque si tú dices, no, es que yo voy a vivir hoy porque yo no sé si mañana voy a estar vivo, yo considero que eso es una vida muy triste porque tú estás pensando que te vas a morir cualquier día, ¿no? Y vas a hacer yo creo que esa es una excusa más bien para hacer un botarata y para no medir en qué estás gastando la plata y tomar decisiones en serio, porque eso es lo fácil. Lo fácil es decir, no, bueno, pero yo me lo merezco hoy, yo bastante que me jodo todos los días, yo me merezco mi casa y merezco que mis hijos tengan un patio y tal y qué sé yo, ¿no? Pero, pero es como tú dices, si yo hoy puedo hacer el pequeño sacrificio de, bueno, no tengo el patio porque vivo en un departamento porque es más económico y puedo pagar el arriendo y puedo a la vez cubrirme en el caso de que alguno de mis arrendatarios me deje de pagar, eh, yo en 10 años puedo construir 5 departamentos. O sea, una persona con un ingreso promedio estable aquí en Chile, si se hace la estrategia, si se hace un buen proyecto y se hace un buen presupuesto familiar, pudiese generar la capacidad o pudiese tener la capacidad de comprar 5 departamentos en 10 años. O sea, un departamento cada 2 años. Y dime tú si no sería rico tener 2 hijos y decirle a cada uno, o 3 hijos, decirle a cada uno, mira, aquí están su departamento cada uno, yo me voy a quedar con los otros dos o vendo los otros dos y compro mi Claro. casa de los sueños. O sea, hay una cantidad de cosas que tú puedes hacer
si tú te proyectas y realmente 10 años es nada. Es nada. 10 años pasan así. Y cuando tú llegas a esos 10 años y dices, ay, pero ya tengo 5 propiedades. Y ahora esas propiedades tienen una plusvalía. Y esa plusvalía en 5 o 10 años normalmente son de más de un 10%, un 12%. Entonces imagínate que tú invertiste el 10% de cada una de esas propiedades y al final de los 10 años tienes un 20% de rentabilidad en las primeras 5 propiedades, ¿no? O sea, es cuando tú empiezas a darle vuelta a esa inversión, empiezas a decir, es interesante esta cosa, ¿no? Es sumamente interesante. Entonces, es una cantidad de beneficios enorme y que además, si a ti te pasa algo, Dios no lo quiere, y tú tienes tu familia, tu esposo y tus hijos, oye, no lo vas a dejar en la calle, lo vas a dejar con 5 propiedades que se pagan solas. Y lo más probable es que esas propiedades estén hipotecadas, tengan seguro de gravamen, que si tú te mueres, el crédito se queda pagado y tu familia tiene 5 propiedades libres de polvo y paja, como dice Carlos. Entonces, son inversiones que son a largo plazo, sí, que hay que estructurarse, sí, que a veces da flojera, que a veces dice, pero en el futuro es que yo quiero vivir el ahora. Bueno, sí, pero por algo usted está viendo este canal y por algo nosotros le estamos diciendo esto, porque ya lo estamos poniendo en práctica, porque lo vemos, yo en mi empresa lo veo a diario. La empresa hermana nuestra, capitalizarme.com, vende proyectos de inversión específicamente para inversión y he visto cómo mucha gente ha hecho mucha plata en 5 años apenas, que ha invertido, ha sabido invertir, ha seguido los consejos de las empresas que están allí. Vamos a traer a una persona invitada pronto que nos va a hablar más en profundidad sobre todo el mercado chileno para aquellos que nos escuchan y nos ven desde aquí. Y bueno, no sé si quieres acotar algo más, Carlos, para despedirnos. Yo creo que hemos abarcado bastante. No, mira, yo creo que, como bien dices tú, es un tema de un poquito de sacrificio por un futuro mejor. Y todos los que están aquí escuchándonos, lo más probable es que estén buscando eso, más allá de un tema de cortoplacismo. Hay otras inversiones, sí es verdad, y de hecho también hablamos de eso, del Bitcoin, que quizás generan un poco más de ingreso en un corto plazo, pero también Bueno, van de la mano de más riesgo, me hiciste ¿no? acordar del tema del Bitcoin. ¿Cuánta gente no dice hoy? Uy, si hubiese comprado Bitcoin hace 4 años? Lo mismo pasa Claro. con las propiedades. Ujú. Uy, si hubiese comprado ese departamento hace 4 años y lo viendo hoy, me estuviera ganando tantos dólares. Hoy es el momento de invertir. Escojan lo que ustedes quieran. Ya nosotros le hemos hablado de algunas cosas. Les vamos a seguir trayendo material, vamos a seguirle trayendo cosas en las que invertir. Por ahí nos salió algo muy bien que les vamos a contar luego. Así que sigan conectados al canal, síganos en las redes sociales, en Facebook, hablando de finanzas, YouTube, hablando de finanzas. Vamos a seguir haciendo live, estén pendientes por allí, que los vamos a publicar en el Instagram y en el Facebook para que estén atentos y nos sigan por allí. Entonces, bueno, nada, muchas gracias, que tengan muy buenas noches, gracias por estar aquí, síganos en todas nuestras redes, dejen sus comentarios, si tienen preguntas, por favor, háganlo en los comentarios, mándenos un correo, estamos a su orden. Un abrazo, que estén muy bien, chao, chao.